Lo que nos falta realizar ahora, finalmente, ¿verdad?, es registrar o crear el JSP registrar, el cual se va a encargar de insertar un dato en la base de datos. Entonces, para ello, en el web page vamos a crear un JSP llamado de la misma manera en el cual estamos haciendo referencia acá, registrar. Terminamos de esa manera. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar con un H3 el mensaje de registrar producto. Entonces H3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá de manera muy rápida? Ya vamos a crear una tabla de esa manera. Vamos a crear un TR, vamos a crear un TD, el cual vamos a especificar con un nombre, después otro TD, vamos a especificar con un input type text name nombre, ¿ya? De esa manera vamos a copiar esa fila, control C, lo vamos a pegar dos veces más porque vamos a indicar la descripción y vamos a indicar el precio, ¿ya? Y obviamente, bueno, aquí yo me equivoqué, es type, si no nos va a funcionar el tema del formulario, me falta eso también, el type, ¿ya? Y acá descripción sin acento, ya que al colocar un acento inmediatamente se nos va a caer el programa, ya que el traslado de información o el traslado de datos entre el JSP y el controlador, ¿verdad?, debieran no incluir ñes ni acentos, ya solamente texto estándar, es decir, acá sería precio solamente. Vamos a pegar nuevamente este de acá, vamos a borrar ese, vamos a dejar un TD, pero vamos a crear el botón acá. Entonces es necesario hacer lo siguiente: align a la derecha y el tipo va a ser submit, el nombre va a ser botón y el value va a ser registrar. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros ahora? Es el formulario. Entonces form el action se va a llamar registro.do, que hasta el momento no está creado, pero al momento de crear el servlet, esa es la ruta que nosotros debemos especificar en el URL patterns, ¿ya? Entonces el método va a ser método post, cerramos, y ese formulario debemos cerrarlo después de la tabla, de esa manera. Entonces grabamos, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a ver si nos funciona bien el tema del formulario. Al registrar producto, ¿verdad?, aparece ese sencillo formulario en donde yo voy a ingresar los datos, ¿ya? Para efecto de este video se van a omitir el tema de las validaciones, ¿ya?, donde el precio se permitan solamente números, ya validar que por ejemplo que no hayan campos vacíos, por ejemplo, ¿ya? Todo eso se va a evitar, ya que eso se explicó en las primeras partes del curso, ¿ya? Y hay videos relacionados a eso también. Entonces lo que nos compete a nosotros ahora es crear un nuevo package llamado registro controller, ¿ya? Es decir, este va a ser el nombre de la clase del servlet, ¿ya? Perdón, acá le vamos a poner controlador, ya que estamos creando el package. Dentro de ese package vamos a crear un servlet o una clase Java, la cual se va a llamar, es un servlet, ¿ya?, el cual se va a llamar registro
controller, ¿ya? Si damos en siguiente, debemos especificar el URL patterns, como el formulario o el archivo que se quiera conectar a ese controlador va a ser conocido, esa ruta, cómo se va a conocer para todos. En este caso, siempre con un slash, como nosotros lo especificamos acá, ¿verdad? Todos estos datos que están en el formulario se van a enviar a esa ruta, registro.do. Entonces acá yo coloco registro.do. Y entonces al terminar, acá van a llegar los elementos del formulario. Borramos lo que ya sabemos que tenemos que borrar, todo eso, porque no vamos a generar. La idea es que el controlador no genere ninguna salida HTML, solamente se encargue de efectuar lo que tenga que hacer, validar algunos elementos, crear instancias y posteriormente, dependiendo si hay errores o no, redireccionar a una página satisfactoria o simplemente mostrar algunos errores, ¿ya? El primer paso que debiera hacer el controlador es recibir todos sus elementos, es decir, string, el nombre, con el método request.getParameter. Con el getParameter, acá nosotros debemos indicar el nombre del nombre, pero desde el punto de vista del formulario. En este caso, para no generar errores, solamente coloqué el mismo nombre. Entonces acá colocamos nombre. Entonces lo que está entre comillas, estamos haciendo referencia al nombre del formulario. Descripción request.getParameter, y acá especificamos la descripción también sin acento, por lo que les decía, ¿ya? Y string precio, vamos a colocar str precio, ya que todo lo que yo rescato o lo que el controlador rescata del formulario viene o es de tipo string, ¿ya? Entonces acá precio, así es como se llama en el formulario, ¿ya? De esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como a mí me interesa que el precio sea de forma entera, hacemos lo siguiente: integer.parseInt, en este caso str precio, ¿ya? Obviamente esto debiera estar en un bloque de try catch, ya que eso se van a encargar ustedes más adelante de generar los errores hacia el JSP, ¿ya? Pero debiera estar en un try catch con un number format exception, ¿ya? De esa manera, ¿ya? De esa manera. Ya, una cosa importante que vamos a tener que modificar va a ser el constructor, ¿ya? O sea, vamos a tener que agregar otro constructor o agregar los métodos set, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: podemos trabajarlo de dos maneras. Uno, crear un nuevo constructor que me permita inicializar solamente el nombre, la descripción y el precio, porque eso es lo que yo voy a necesitar solamente para poder insertar los datos a la base de datos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener otro constructor, es decir, recuerden que yo puedo tener los constructores que yo quiera siempre y cuando no coincidan el número de parámetros y el tipo de parámetros que tenga el constructor. En este caso lo que vamos a hacer es crear un constructor inicializando solamente el nombre, la descripción y el precio, o también se puede haber hecho utilizando, ¿verdad?, los métodos mutadores como son los setter, ¿ya? De esa manera. Entonces, pero lo que vamos a hacer acá es simplemente ese constructor, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá en el registro controller, vamos a suponer que todos los datos vienen ya de una manera correcta, ¿ya? Para evitar los errores. Esos errores se van a encargar ustedes de realizar o validar. Entonces vamos a crear un producto, ¿ya? Producto de la clase modelo P igual a new
producto, y si se fijan me va a indicar o me va a decir qué constructor o cuál es el constructor que va a utilizar para poder crear ese producto. En nuestro caso solamente lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar, como nosotros el controlador recibe 3 parámetros que son el nombre, el precio y la descripción, vamos a usar ese constructor porque el ID no lo necesitamos por el momento. Entonces, de esa manera. Ya, y el precio, lo que nos está diciendo acá es que el precio no está siendo inicializado, entonces vamos a crearlo ahí y el precio lo vamos a declarar fuera del try, de esa manera, ¿ya? Y lo que me está pidiendo es que lo inicialice en 0. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer un if. Recuerden que el registrar devuelve un elemento que es booleano, entonces p.registrar producto, si se fijan me devuelve un valor booleano, pero si se cumple eso yo sé que el producto se va a registrar, ¿ya? Entonces, y en caso contrario yo sé que el producto no se va a registrar. En ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a declarar también debajo de esto un string mensaje igual a comillas vacías, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente: si el producto está en la base de datos, ¿verdad? O sea, se registró el producto al cumplirse el if, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente: request, antes de hacer el request, vamos a colocar mensaje, va a ser igual producto ingresado correctamente, ¿ya? De esa manera. Y vamos a enviar con un request dispatcher vista igual a request punto get request dispatcher, y aquí especificamos básicamente con el request dispatcher, quiere decir que nosotros vamos a direccionar a una página o a un archivo. En este caso el archivo al cual nosotros vamos a redireccionar es a registrar.jsp, si no me equivoco se llama registrar. Bien. Y finalmente vista.forward. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, copiamos, pegamos, ¿ya? Y finalmente cambiamos el mensaje, es decir, hubo un error en la base de datos, ¿ya? O generalmente no mostramos ningún mensaje, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay un error, ¿ya? En el caso de ocurrir, ¿ya? Al no haber un error, después se puede obviar este mensaje, ¿ya? De esa manera. Entonces vamos a dejar mientras tanto de esa manera, y en el siguiente video vamos a explicar cómo SJSP, el registrar, recibe el mensaje y posteriormente, ¿verdad?, verificamos si realmente se insertó el dato que vamos a especificar en el formulario en la base de datos.